El SM o experiencia cercana a la muerte es un evento psicoespiritual que tiene un impacto profundo en la persona que lo experimenta. Se debe a experiencias de personas que participaron de un incidente que los puso en muerte clínica unos momentos. Incluso puede suceder si las personas sufren de una gran crisis física o emocional. Cabe mencionar que es algo que le pasa internamente a una persona y no de manera externa a ella. Y aunque para muchos puede ser un suceso lejano o indiferente, resulta que es muy real, e incluso hay una asociación internacional con respaldo académico que la avala. Con base en Durham, Carolina del Norte, sin fines de lucro y con 1.200 integrantes alrededor del mundo, la Asociación Internacional de Estudios de Experiencias Cercanas a la Muerte busca estudiar estas experiencias bajo una metodología válida de investigación y bases cualitativas y cuantitativas para la recolección de datos. Se decidió hacer estudios científicos sobre este hecho gracias a las increíbles coincidencias entre los testimonios de las personas que habían pasado por una experiencia similar. Ahora, las experiencias tienen detalles que varían de persona a persona, y esas diferencias suelen ser a causa de los lugares, la edad o incluso la cultura que permea alrededor de los sujetos. Sin embargo, esas variables no parecen influir en el grueso de la experiencia. Las personas que experimentaron un evento cercano a la muerte a menudo hablan de patrones intermitentes de luz, de paisajes, túneles y del sentimiento de un acompañamiento espiritual. Pero lo que se conoce como una típica experiencia cercana a la muerte incluye un rápido movimiento a través de un espacio oscuro, seguido de la presencia de un túnel, donde al fondo hay una luz y al llegar a ella están las deidades afines al sujeto, o están sus seres queridos, incluso también pueden estar sus mascotas. Cuando suceden estas experiencias, en muchas personas hay un cambio sustantivo en su vida. Se vuelven más gentiles, compasivas e incluso pierden el miedo a la muerte, que si bien no es algo que aplica a todos, puesto que es algo muy personal y muchas veces inexplicable, amén de que este campo de estudio es relativamente nuevo, a través de métodos objetivos de capturas de datos, se ha encontrado que la mayoría de las personas que experimentaron un SM se comportan de esta manera. Entonces, ¿qué explicación tiene la ciencia? Han existido estudios que tratan de explicar lo que sucede a nivel fisiológico, pero puesto que no se han hecho en laboratorios y bajo una rigurosa observación científica, no son concluyentes, pero aún así, te vamos a hablar de las hipótesis no comprobadas aún, que se esfuerzan en explicar las experiencias cercanas a la muerte. Lo más común es decir que se trata de experiencias alucinatorias producto de la gran carga de estrés por la que atraviesa el cuerpo al momento de la SM. ¿Pero qué las produce? La primera hipótesis habla de cambios en el torrente sanguíneo. Se detiene el flujo de sangre a los pulmones, y eso provoca un fenómeno conocido como anoxia o hipoxia, es decir, la falta de oxígeno en la sangre. Sin embargo, algunos estudios muestran que no hay alteraciones significativas que provoquen ese efecto en una experiencia cercana a la muerte. Un ejemplo son los pilotos de aviones de caza. Se puede dar el caso que la falta de oxígeno haga que el sujeto tenga alucinaciones, pero en un estudio que incluía a 100 personas, se detectó que la anoxia provocaba sensaciones angustiantes, nada que ver con el SM típico, el cual se identifica por ser placentero. La segunda hipótesis habla de la memoria de nacimiento, o sea, que la persona tiene recuerdos sobre la salida de un túnel oscuro y el encuentro con sus seres queridos al final del camino. Sin embargo, esta hipótesis tampoco es concluyente, puesto que se han encontrado sujetos que vivieron una SM típica y sin embargo nacieron por cesárea. Otra hipótesis habla sobre el estado REM del sueño, es decir, cuando hay cambios en la fase del sueño y el cerebro entra en actividad. Pero al igual que las anteriores hipótesis, se refuta al decir que algunas experiencias SM sucedieron durante el efecto de la anestesia, la cual inhibe el estado REM del sueño. Pero como dato curioso, hay estudios que muestran una actividad de frenesí explosivo en el cerebro momentos antes de morir. Entonces, es difícil entender a nivel físico lo que sucede durante una experiencia cercana a la muerte. Que sí, primero hay una muerte fisiológica y luego una muerte cerebral, y en ese periodo de tiempo la actividad cerebral es prácticamente nula.
pero el cerebro puede ser reactivado. Por eso sabemos de las experiencias cercanas a la muerte. Y bueno, como el tema de este canal son los detalles tenebrosos que provocan miedo, te recomiendo que te relajes y te guardes debajo de las cobijas, porque estamos a punto de entrar a esa área oscura, lejos de la luz, donde se mezclan la fantasía y la realidad, donde muy poca gente se atreve a mirar. Pero antes una pequeña pausa para promocionarme. Si estos temas te gustan y deseas apoyarme, te agradecería una suscripción al canal. Eso me ayudaría mucho, sobre todo para seguirte trayendo material de calidad, hecho exclusivamente para ti y la gente que le fascinan las historias de miedo. Dicho esto, vamos a continuar. La Asociación Internacional de Estudios de Experiencias Cercanas a la Muerte reporta que la mayoría de las personas experimentan una sensación de paz, alegría y dicha al experimentar un evento de esta naturaleza. Aún así, ha habido excepciones a esta regla, donde la experiencia cercana a la muerte está plagada de sentimientos de angustia, miedo, soledad, culpa y dolor emocional, con menos frecuencia que las experiencias placenteras, pero sucede. Grayson y Bush, investigadores de esta asociación, en 1986 clasificaron estas experiencias en 3 tipos. El primer tipo comienza como una experiencia placentera. Tu espíritu sale de tu cuerpo, entra a un túnel a toda velocidad y comienzas a perseguir una luz. Pero en un determinado momento pierdes el control. Comienzas a volar hacia todas partes. En ocasiones pierdes el túnel con luz, entras en una oscuridad profunda, y eso te produce una sensación de angustia y horror. El segundo tipo es menos común que el primero. Es la sensación de estar despierto al momento de morir, tomar conciencia de lo que sucede a tu alrededor, de que tu alma abandona tu cuerpo, y entras a un espacio vacío de aislamiento y soledad, donde tu interior percibe un mensaje que te hace dudar de la realidad, incluso te hace dudar de tu propia existencia. El tercer y menos común de tipo de experiencia angustiante tiene que ver con imágenes infernales, escenarios de pesadilla, oxidados o en llamas, seres monstruosos y demoníacos, animales bizarros rastreando tu ubicación y ruidos estrepitosos taladrándote los oídos. Y en muy contadas ocasiones se ha tenido registro de personas siendo atormentadas físicamente por sus infernales captores. El investigador Romer, en el año 2000, registró un cuarto tipo de experiencia angustiante cercana a la muerte. Esta tenía que ver con los sujetos de observación siendo juzgados por una entidad de poder superior, en la cual la persona retrocedía a partes anteriores de su vida, donde en base a sus acciones se definía el lugar que le tocaría a su alma para la eternidad. Ahora, ¿cuál es la frecuencia con la que los investigadores registraron estas aterradoras experiencias? Según sus estudios, se trata de aproximadamente de un 1 al 15% del total de personas que experimentan una experiencia cercana a la muerte. Que claro, los investigadores dicen que puede ser un porcentaje más alto, pero que muchos sujetos no lo mencionan, quizás por pena o por tratar de olvidar tan traumática experiencia. Y bueno, la pregunta del millón. Según los investigadores, ¿quiénes son los que tienen experiencias angustiantes cercanas a la muerte? Los resultados son los siguientes. Le ocurre al mismo número de personas de distintos géneros. Al parecer esta variante no es motivo para evitar que suceda. Tampoco parece importar la edad, el nivel socioeconómico, la orientación sexual o la creencia religiosa. Es decir, a cualquiera le puede pasar. Sin embargo, hay un factor importante que tiene que ver en cuanto a la frecuencia con la que sucede una experiencia angustiante. Y esto tiene que ver con el estado de ánimo de la persona al momento de morir. Las personas preocupadas por morir o en un estado mental de angustia con dolor emocional y culpa son más propensas a sufrir un episodio de esta naturaleza. Pero bueno, de ninguna manera es una regla. De hecho, hay datos interesantes que han arrojado los estudios a personas con experiencias angustiantes cercanas a la muerte.
La mayoría de experiencias angustiantes, es decir, las experiencias horribles, no han ocurrido en intentos de suicidio, como muchos pudieran deducir. Le puede pasar a cualquiera y bajo cualquier circunstancia, que claro, aún no se concluye la razón. Otro dato interesante tiene que ver con las personas que se han estudiado durante un juicio, una situación de estrés o dolor emocional, y estas han tenido experiencias cercanas a la muerte placenteras, no angustiantes como muchos pudiéramos pensar. También cabe mencionar que la creencia religiosa tampoco ha sido un factor determinante en cuanto a si una persona pasará una experiencia placentera o angustiante cercana a la muerte. Para concluir todo este tema, dejamos dos mensajes. El primero del científico Morse, que en 1994 y en su libro Problemas actuales en pediatría, dice lo siguiente: estas experiencias pueden ayudarnos a restaurar la dignidad y el control del proceso de la muerte. Así como las SM reducen el miedo a la muerte en las personas que las padecen, también pueden ayudar a todos a aceptar la muerte como un aspecto positivo de la vida. De hecho, el estudio de la vida en sus últimos límites puede decirnos más sobre nosotros mismos y nuestras vidas que sobre la muerte. El segundo es un llamado a la reflexión y reconsiderar nuestra posición en la existencia. Observar al futuro, para saber hacia dónde deseamos continuar, o al pasado, para saber si aprovechamos la oportunidad que se nos dio de caminar sobre este mundo terrenal. Sin embargo, sea cual sea tu reflexión, lo importante es actuar en este presente, tratar de vivir la vida de la mejor manera, analizar cada acción que vamos a hacer, con la esperanza de que el día que nos toque experimentar nuestra propia experiencia cercana a la muerte, lo hagamos en completa paz, sin miedo a dar el siguiente paso. Espero que este trabajo te haya gustado. De ser así, regálame una suscripción al canal. También, si sigues interesado en el tema, te dejo en los comentarios unos links a videos que hablan de esto. Yo soy Fabián de Miedo Bytes y te deseo lo mejor. Que descanses.